¿Cómo me habla el Espíritu Santo cada mañana? Buenos días, amados míos. Hoy quiero abrir mi corazón y compartir algo que ha transformado mi vida de una manera que las palabras apenas pueden capturar. Cada mañana, cuando el mundo aún duerme y el silencio abraza la tierra, experimento un encuentro sagrado. No es el canto de los pájaros ni el aroma del café lo que me despierta. Es una voz suave, un susurro divino que me llama por mi nombre y me recuerda que no estoy solo. Este video, que lleva por título ¿Cómo me habla el Espíritu Santo cada mañana?, no es solo mi historia, es una invitación para ti, para que descubras cómo esa misma voz puede llenar tu vida de paz, propósito y poder. ¿Por qué importa esto? Porque en un mundo lleno de ruido, caos y distracciones, todos anhelamos algo real, algo que nos ancle, algo que nos dé dirección. Y yo he encontrado ese ancla en la presencia del Espíritu Santo que me habla cada día al amanecer. Durante los próximos 80 minutos te llevaré de la mano a través de este viaje personal, mostrándote cómo Él me guía, me consuela y me inspira. No necesitas ser un erudito ni un santo, solo necesitas un corazón abierto y un deseo de escuchar. ¿Estás listo para descubrirlo? Quédate conmigo, porque lo que voy a compartir podría cambiar tu vida para siempre. Contexto amplio. La práctica de buscar a Dios al amanecer tiene raíces profundas en la tradición bíblica. En el Salmo 5, versículo 3, David declara: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Los profetas y patriarcas, como Abraham y Moisés, también buscaban a Dios en las primeras horas, estableciendo un patrón que perdura hasta hoy. En la historia cristiana, figuras como los monjes del desierto y los reformadores enfatizaron la importancia de comenzar el día en comunión con lo divino. Análisis de impacto. Esta introducción usa preguntas retóricas y un lenguaje emotivo para captar la atención desde el inicio. Al prometer beneficios como paz y dirección, apelo a las necesidades universales del espectador, creando una conexión inmediata y un deseo de continuar escuchando. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora. Es gratis. Y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. El despertar espiritual. Cada mañana, cuando mis ojos se abren, no es solo la luz del sol lo que me saluda. Es una presencia, una chispa divina que enciende mi alma antes de que mi mente siquiera despierte del todo. No hay reloj que me saque de la cama. Es un toque suave, una sensación cálida que me envuelve y me dice: levántate, hijo mío, porque tengo algo para ti hoy. Es el Espíritu Santo, el compañero fiel que nunca falla en encontrarse conmigo en ese momento sagrado entre la noche y el día. En Juan 10, versículo 27, Jesús nos asegura: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Te has detenido a pensar en eso? No dice quizás escuchen o solo algunos lo harán. Dice oyen mi voz. Eso significa que tú y yo, todos nosotros, tenemos la capacidad de escuchar al buen pastor. Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo separamos su voz del torbellino de pensamientos, preocupaciones y planes que inundan nuestra mente al despertar? Para mí, todo comienza en la quietud. Antes de que el día cobre vida, antes de que las demandas del mundo me alcancen, me detengo. Respiro profundamente y dejo que mi corazón se alinee con el cielo. Es como si el Espíritu Santo estuviera esperando ese instante de rendición para susurrarme verdades que solo puedo captar en el silencio. A veces es una palabra de aliento: no temas. Otras veces una promesa: estoy contigo. Y siempre, siempre es un recordatorio de que este día no es un accidente, tiene un propósito eterno. Contexto amplio. La idea de un despertar espiritual matutino tiene ecos en muchas culturas y religiones, pero en el cristianismo es particularmente significativa. En Marcos 1, versículo 35, vemos a Jesús mismo levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro para orar.
Los primeros cristianos adoptaron esta práctica y en la Edad Media los monjes estructuraron sus días alrededor de las horas canónicas, comenzando con maitines al alba. Análisis de impacto. Este segmento usa metáforas como chispa divina y susurro para evocar imágenes vívidas, mientras que la repetición de antes de crea un ritmo que mantiene al espectador enganchado. La cita bíblica refuerza la autoridad del mensaje y lo hace relatable al incluir al espectador con tú y yo. La preparación del corazón. Antes de que pueda escuchar claramente al Espíritu Santo, hay algo que debo hacer: preparar mi corazón. No puedo acercarme a Él con una mente llena de listas de tareas o un espíritu cargado de ansiedad. Es como intentar sintonizar una estación de radio en medio de una tormenta de estática. Necesito claridad, necesito calma, así que me aquieto. Cierro los ojos, respiro profundo y dejo que el caos del mundo se desvanezca. En Primera de Reyes 19, versículos 11 y 12, encontramos a Elías esperando la voz de Dios. El viento fuerte pasó, pero Dios no estaba allí. El terremoto rugió, pero Dios no habló. El fuego ardió, pero aún no había mensaje. Entonces vino un suave susurro, y ahí estaba Él. ¿No te maravilla eso? Dios podría gritar desde los cielos, pero elige susurrar, porque sabe que un susurro requiere un corazón atento, un corazón preparado. Para mí, preparar mi corazón significa crear un espacio sagrado. Apago el teléfono, dejo de lado las distracciones y me siento con la Biblia en mis manos. A veces, enciendo una vela para recordarme que estoy en presencia de la luz del mundo. No se trata de rituales vacíos, se trata de decirle al Espíritu Santo: estoy aquí, te estoy buscando, quiero escucharte. Y cuando lo hago, algo cambia. La paz reemplaza la preocupación, la expectación llena el vacío, y mi alma se abre como una flor al amanecer. Contexto amplio. La preparación espiritual mediante el silencio tiene una larga historia. Los monjes del desierto del siglo III, como Antonio el Grande, se retiraban a la soledad para escuchar a Dios. En el siglo XVI, Ignacio de Loyola desarrolló los ejercicios espirituales, enfatizando la quietud como un medio para discernir la voluntad divina. Análisis de impacto. El uso de analogías como la radio y el susurro apela a los sentidos, mientras que la narración en primera persona invita al espectador a imaginar su propia experiencia. Al ofrecer pasos prácticos, como apagar el teléfono, se da un puente tangible hacia la acción. La lectura de la palabra. Con mi corazón preparado, abro la Biblia. No la veo como un libro viejo o una colección de reglas. La veo como una carta viva, escrita por mi Padre Celestial para mí. Cada página respira con la presencia del Espíritu Santo, lista para revelarme lo que necesito saber, justo en el momento en que lo necesito. En 2 de Timoteo 3, versículo 16, Pablo escribe: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿No es eso poderoso? No es solo tinta sobre papel, es el aliento de Dios hablando directamente a mi alma. Cuando leo, no me apresuro. Tomo un versículo, lo saboreo, lo medito. Por ejemplo, esta mañana leí Salmo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mientras repetía esas palabras, el Espíritu Santo me mostró una verdad fresca. No tengo que temer la escasez, porque mi pastor siempre provee. A veces, escribo el versículo en mi diario, lo subrayo, lo hago mío. Y en ese proceso, Él ilumina mi mente, trayendo claridad a situaciones que antes parecían confusas. ¿Te has preguntado alguna vez cómo un libro escrito hace miles de años puede ser tan relevante hoy? Es porque el Espíritu Santo lo hace vivo. Él toma esas palabras antiguas y las convierte en un mensaje personal, diseñado específicamente para ti, para mí, para este momento exacto. Contexto amplio. La lectura devocional de la Biblia ha sido un pilar del cristianismo desde sus inicios. Los judíos memorizaban las Escrituras y los primeros cristianos continuaron esta tradición. En el siglo XVI, la invención de la imprenta y la Reforma hicieron que la Biblia estuviera al alcance de todos, transformando la fe personal. Análisis de impacto. Este segmento
usa la repetición de vivo y personal para enfatizar el poder transformador de la palabra. Al incluir un ejemplo concreto del Salmo 23, se hace el mensaje accesible y aplicable, incentivando al espectador a probarlo por sí mismo. La oración como diálogo: después de leer, entro en oración. Pero no es un monólogo donde solo hablo yo, es una conversación, un intercambio vivo con el Espíritu Santo. Le cuento mis alegrías, mis temores, mis sueños y luego me detengo. Escucho, espero. En Juan 14, versículo 26, Jesús promete: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿No es eso increíble? Él no solo escucha, Él responde, Él enseña, Él guía. A veces, mientras oro, siento una paz que no puedo explicar, como si una mano invisible calmara las olas de mi corazón. Otras veces, una idea surge de repente, una solución a un problema, una palabra para alguien que necesita aliento. Y hay momentos en que simplemente siento su amor, envolviéndome como un abrazo cálido. Eso es el Espíritu Santo hablando, no con palabras audibles, sino con impresiones profundas que resuenan en mi espíritu. La oración no es una tarea, es un privilegio. Es mi línea directa con el cielo, mi oportunidad de sentarme a los pies de mi Padre y dejar que su Espíritu me hable al corazón. Contexto amplio. La oración ha sido el latido del cristianismo desde el principio. Los apóstoles oraban juntos, Hechos 2, versículo 42, y en el siglo XVIII, movimientos como el de John Wesley revitalizaron la oración como un medio de avivamiento. Figuras como George Mueller demostraron su poder al sostener orfanatos enteros solo con fe y oración. Análisis de impacto. La descripción sensorial de la paz y el amor apela a las emociones, mientras que la promesa bíblica refuerza la esperanza. Al presentar la oración como un diálogo, se desmitifica y se hace alcanzable para todos. La adoración y la alabanza. Luego viene la adoración. Levanto mi voz, canto alabanzas y algo sobrenatural ocurre. Es como si las puertas del cielo se abrieran y el Espíritu Santo descendiera para habitar en mis palabras. En Hechos 16, versículos 25 y 26, Pablo y Silas cantaban en la cárcel y un terremoto liberó sus cadenas. ¿Te das cuenta del poder que hay en la adoración? No solo eleva mi espíritu, mueve la mano de Dios. En mis mañanas, a menudo pongo música que exalta su nombre. Mientras canto, el Espíritu Santo me revela quién es Él: Rey, Salvador, Sanador. A veces me muestra áreas de mi vida que necesitan rendirse. Otras me llena de un gozo que no puedo contener. Es un intercambio divino. Yo le doy mi alabanza y Él me da su presencia. ¿Has sentido alguna vez que el peso del mundo se desvanece al cantar? Esa es la voz del Espíritu Santo, recordándote que Él está cerca, que Él pelea por ti, que tú eres suyo. Contexto amplio. La música y la alabanza han sido fundamentales en la fe cristiana. Los salmos eran himnos del pueblo de Israel y en el siglo XVIII los hermanos Wesley usaron cánticos para enseñar teología a las masas. Hoy, la adoración contemporánea sigue siendo un canal poderoso para conectar con Dios. Análisis de impacto. La narrativa dinámica y las preguntas retóricas mantienen el interés, mientras que el ejemplo de Pablo y Silas ilustra el impacto tangible de la adoración. Esto motiva al espectador a experimentar esta conexión por sí mismo. La obediencia y la acción. Escuchar al Espíritu Santo no termina con escuchar. Requiere movimiento, requiere obediencia. En Santiago 1, versículo 22 se nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si solo escucho y no actúo, me pierdo la bendición. Pero cuando obedezco, los milagros suceden. Recuerdo una mañana cuando sentí un impulso claro: visita a tu vecino. No tenía planes de hacerlo, pero confié en esa voz. Cuando llegué, lo encontré en un momento de desesperación. Oramos juntos, y más tarde me dijo que mi visita llegó justo cuando más lo necesitaba. Eso es el Espíritu Santo. Él sabe, Él guía, y Él me usa si estoy dispuesto. La obediencia no siempre es cómoda, pero siempre es poderosa.
es el puente entre la fe y la acción, entre la promesa y su cumplimiento. Contexto amplio. La obediencia ha sido clave en la historia cristiana. Desde Noé, construyendo el arca, hasta los misioneros del siglo XIX como David Livingstone, actuar según la voz de Dios ha cambiado el mundo. Análisis de impacto. El testimonio personal hace el mensaje relatable, mientras que la cita bíblica añade peso. Al desafiar al espectador a actuar, se fomenta un compromiso activo con la fe, la comunidad y el discernimiento. Aunque mi tiempo con el Espíritu Santo es personal, no estoy solo en esto. En Proverbios 11, versículo 14, leemos: Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Comparto lo que escucho con amigos de fe, con líderes espirituales, y ellos me ayudan a discernir si es realmente su voz. En la iglesia también escucho al Espíritu Santo a través de otros. Una palabra profética, un sermón, una oración. Es un recordatorio de que formamos un cuerpo y juntos oímos más claramente. Contexto amplio. La comunidad cristiana ha sido vital desde Hechos 2, donde los creyentes compartían todo. Los concilios históricos, como el de Nicea, muestran cómo el discernimiento colectivo ha moldeado la fe. Análisis de impacto. Este segmento equilibra la experiencia individual con la colectiva, ofreciendo seguridad y conexión al espectador, especialmente a quienes podrían sentirse aislados. La perseverancia y la paciencia. No siempre escucho al Espíritu Santo de inmediato. Hay días de silencio, días en que mi alma se siente seca. Pero Habacuc 2, versículo 3, me anima. Aunque se tarde, espéralo, porque sin duda vendrá. La espera es parte del proceso, moldea mi fe, me enseña a confiar. Sigo buscando, sigo orando y con el tiempo veo cómo Él hablaba incluso en el silencio. La perseverancia me ha llevado a momentos de revelación que nunca habría imaginado. Contexto amplio. La noche oscura del alma de San Juan de la Cruz es un ejemplo clásico de espera espiritual que lleva a una unión más profunda con Dios. Análisis de impacto. Este segmento ofrece esperanza a quienes luchan, usando un lenguaje de resiliencia que inspira a seguir adelante. Hemos caminado juntos por este viaje. Quietud, palabra, oración, adoración, obediencia, comunidad, perseverancia. Pero esto no termina aquí. En Juan 16, versículo 13, Jesús dice: Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él quiere hablarte, guiarte, llenarte. Te invito, mañana, despierta temprano, busca un rincón tranquilo, abre tu Biblia, ora, canta, escucha, y cuando Él hable, obedece, tu vida nunca será la misma. Que la voz del Espíritu Santo sea tu guía diaria. Amén. Las 7 maneras como el Espíritu Santo me enseñó a seguir su voz. ¿Alguna vez has sentido un vacío en tu interior que no puedes explicar? Un susurro suave en tu corazón que parece llamarte, pero que se pierde entre el caos de la vida cotidiana. El sonido del tráfico, las notificaciones del teléfono, las demandas del trabajo y las preocupaciones que no te dejan dormir. Si estás aquí, escuchándome ahora, creo que no es por casualidad. Hay algo dentro de ti que anhela una conexión más profunda, un propósito mayor, una guía clara en un mundo lleno de ruido. Hoy quiero invitarte a un viaje personal, uno que cambió mi vida de manera radical, las 7 maneras en que el Espíritu Santo me enseñó a seguir su voz. Déjame empezar con una confesión. Durante años viví perdido. Buscaba respuestas en todas partes, en libros, en amigos, en mis propios planes, pero nada llenaba ese vacío. Hasta que un día, casi por accidente, abrí mi Biblia y leí Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Fue como si una luz se encendiera en mi alma. El Espíritu Santo no es una idea vaga ni una fuerza impersonal, es una persona divina, viva, que desea caminar conmigo, hablarme, guiarme. Y lo más increíble, Él también quiere hacer eso contigo. Piensa en esto por un momento. A lo largo de la historia, hombres y mujeres han experimentado este mismo anhelo y han encontrado respuestas al escuchar esa voz divina. Moisés,
un pastor solitario en el desierto, oyó a Dios desde una zarza ardiente y liberó a un pueblo entero. Éxodo 3. Samuel, un niño pequeño, escuchó su nombre en la noche y se convirtió en un profeta que guió a Israel. 1 Samuel 3. Incluso en tiempos más recientes, personas comunes como tú y yo han transformado el mundo porque aprendieron a sintonizarse con el Espíritu Santo. ¿Qué pasaría si tú también pudieras escuchar esa voz? ¿Cómo cambiaría tu vida si cada decisión, cada paso, estuviera guiado por una sabiduría celestial? Quiero que imagines algo conmigo. Cierra los ojos por un segundo. Sí, hazlo ahora si puedes. E imagina una vida donde no te sientas perdido. Una vida donde la paz reemplaza la ansiedad, donde la confusión da paso a la claridad, donde sabes que no estás solo porque alguien más grande está contigo susurrándote el camino. Eso no es un sueño imposible, es una realidad que he vivido y que tú también puedes vivir. Estas 7 maneras que voy a compartir contigo no son teorías sacadas de un libro viejo. Son lecciones que el Espíritu Santo grabó en mi corazón a través de lágrimas, risas, errores y victorias. Son prácticas, reales y están basadas en la palabra de Dios. Así que quédate conmigo. Durante las próximas 2 horas vamos a explorar estas 7 maneras con detalle. No será un sermón aburrido ni una lista de reglas, será una aventura. Te llevaré por mi propio camino, te contaré historias de la Biblia que cobran vida, te compartiré ejemplos de la historia que te sorprenderán y te daré pasos prácticos que puedes empezar a aplicar hoy mismo. Al final, mi oración es que no solo entiendas cómo escuchar al Espíritu Santo, sino que sientas un fuego encenderse en tu interior, un deseo ardiente de buscarlo como nunca antes. ¿Estás listo? ¿De verdad estás listo para que tu vida cambie? Entonces, respira hondo, abre tu corazón y empecemos. Primera manera, la oración constante. La primera manera en que el Espíritu Santo me enseñó a seguir su voz fue a través de la oración constante. Imagina tener un teléfono que nunca se queda sin batería, una línea directa con el Creador del universo que está abierta las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Eso es lo que la oración se ha convertido para mí. No se trata de recitar palabras perfectas ni de arrodillarme en una iglesia impecable. Es una conversación viva, un latido constante entre mi espíritu y el de Dios. La Biblia lo dice claramente en 1 Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Pero, ¿qué significa eso en la vida real? No es que tengas que vivir en un monasterio murmurando oraciones todo el día. Es mantener tu corazón abierto, tu mente en sintonía, hablando con Dios como hablarías con un amigo cercano y, esto es clave, escuchando lo que Él tiene que decirte. Déjame contarte cómo descubrí esto. Hace unos años enfrenté una decisión que me tenía al borde del colapso. Era una encrucijada en mi carrera. Aceptar un trabajo que prometía dinero y prestigio, pero que sentía como un peso en mi alma, o seguir un camino menos seguro que resonaba con un sueño que Dios había puesto en mi corazón años atrás. Me sentía atrapado con el reloj ticking y las opiniones de todos a mi alrededor zumbando como abejas. Una noche, exhausto, tomé mi Biblia y leí Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Decidí probar algo nuevo. En lugar de preocuparme, oraría. Cada vez que el miedo golpeaba, oraba. Cada vez que la duda me susurraba, oraba. No eran oraciones largas ni elocuentes. A veces solo decía, Dios, ayúdame. ¿Qué hago? Y poco a poco, una paz inexplicable comenzó a llenarme, como una corriente cálida en un río helado. Fue entonces cuando escuché al Espíritu Santo, no con palabras audibles, sino con una certeza profunda en mi interior. Confía en mí. Toma el camino del sueño. Y lo hice. Hoy miro atrás y veo que esa decisión fue un punto de inflexión en mi vida. La Biblia está llena de ejemplos de esto.
Piensa en los apóstoles justo antes de Pentecostés, en Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. No fue una oración de 5 minutos. Fue un compromiso constante, un clamor unido que preparó el terreno para algo asombroso. ¿Y qué pasó? En Hechos 2, el Espíritu Santo descendió como fuego, llenándolos de poder y dando inicio a la iglesia. Más adelante, en Hechos 13:2-3, leemos: Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Estaban orando juntos, buscando a Dios sin descanso, y Él les habló con claridad, dándoles una misión que cambiaría el mundo. La historia también nos muestra el poder de la oración constante. Piensa en George Mueller, un hombre del siglo XIX en Inglaterra. Cuidó a más de 10.000 huérfanos sin pedir dinero a nadie. ¿Cómo lo hizo? Oraba. Cada mañana, cada noche, cada vez que una necesidad surgía, ya fuera comida para el día siguiente o un techo para los niños, él llevaba todo a Dios en oración. Una vez, con los huérfanos sentados a la mesa y sin comida en la despensa, Müller oró dando gracias por lo que aún no veía. Minutos después, un panadero llegó con pan fresco y un lechero con jarras llenas, diciendo que algo los había impulsado a venir. Müller vivía en oración constante y el Espíritu Santo le respondía, proveyendo milagro tras milagro. ¿Por qué es esto tan poderoso? Porque la oración constante no es solo pedir cosas, es un acto de rendición, una forma de alinear tu espíritu con el de Dios. Cuando oras sin cesar, el ruido del mundo se apaga, las distracciones se desvanecen y esa voz suave del Espíritu Santo, esa que a veces ignoramos, se vuelve más clara. Alguien me dijo una vez, la oración no cambia a Dios, te cambia a ti para que puedas escuchar lo que Él siempre ha estado diciendo. Y es verdad. En mi vida, la oración constante ha transformado cómo tomo decisiones, cómo enfrento el miedo, cómo vivo cada día. Ya no me siento solo en la tormenta, sé que Él está ahí, guiándome. Si quieres seguir la voz del Espíritu Santo, empieza aquí. No esperes a tener una crisis, comienza hoy. Habla con Él mientras lavas los platos, mientras conduces, mientras caminas. Haz preguntas simples. Señor, ¿qué quieres que haga hoy? O, Espíritu Santo, ¿qué me estás diciendo en este momento? Y luego, espera, escucha. Puede que no oigas una voz audible, pero sentirás su paz, su dirección, su presencia. La oración constante es el primer paso hacia una vida guiada por el Espíritu. ¿Te animas a probarlo ahora mismo? Segunda manera, el estudio de la palabra de Dios. La segunda manera en que el Espíritu Santo me enseñó a seguir su voz fue a través del estudio profundo y constante de la palabra de Dios. La Biblia no es solo un libro de historias antiguas o reglas polvorientas. Es una carta viva, escrita por el aliento de Dios, y el Espíritu Santo es el maestro que la despierta en nuestro corazón. Jesús lo prometió en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Y cómo lo hace? Iluminando las Escrituras, mostrándonos cómo aplicarlas a nuestras vidas, trayendo a nuestra memoria las palabras exactas que necesitamos en el momento justo. Hubo un tiempo en mi vida en que me sentía como un barco a la deriva. Buscaba dirección en todas partes, libros de autoayuda, seminarios, consejos de amigos bien intencionados, pero nada encajaba, nada me daba paz. Hasta que una noche, frustrado, abrí mi Biblia al azar y aterricé en 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fue como un relámpago. Me di cuenta de que había estado buscando en los lugares equivocados. La palabra de Dios era mi brújula y el Espíritu Santo estaba listo para guiarme a través de ella si tan solo me tomaba el tiempo de estudiarla. Recuerdo una situación específica.
Estaba lidiando con una relación que me desgastaba emocionalmente. No sabía si seguir adelante o dejarla ir. Entonces comencé a leer el libro de Proverbios, buscando sabiduría. En Proverbios 3, 5, 6 encontré: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Mientras meditaba en esas palabras, orando y pidiéndole al Espíritu Santo que me hablara, sentí una claridad que no había tenido antes. No fue una voz fuerte, sino una convicción tranquila. Suelta esto, yo tengo algo mejor. Obedecí, y con el tiempo vi cómo Dios trajo bendiciones que nunca imaginé. La Biblia nos muestra este principio en acción. Piensa en los bereanos en Hechos 17:11. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No se conformaron con escuchar a Pablo predicar. Estudiaron las Escrituras ellos mismos, día tras día, buscando la verdad. Ese compromiso los hizo receptivos a la voz del Espíritu Santo, confirmando lo que oían y guiándolos en su fe. O mira a David, quien escribió en Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Él sabía que la palabra de Dios, iluminada por el Espíritu, era su guía en las noches más oscuras. La historia también está llena de ejemplos. Durante la Reforma del siglo XVI, Martín Lutero, un monje agobiado por la culpa, se sumergió en las Escrituras. Al estudiar Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Espíritu Santo le reveló la verdad de la justificación por la fe. Ese descubrimiento no solo transformó su vida, desató un movimiento que cambió la Iglesia y el mundo. Siglos después, en el gran despertar del siglo XVIII, predicadores como George Whitefield leían la Biblia con fervor y el Espíritu Santo les daba mensajes tan poderosos que multitudes lloraban y se arrepentían al oírlos. Para mí, el estudio de la palabra ha sido un ancla. No se trata solo de leer un versículo al azar y seguir con mi día. Es sentarme con mi Biblia, un cuaderno, un lápiz y preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué me estás diciendo hoy? A veces, un pasaje que he leído 1000 veces de repente cobra vida con un nuevo significado. Por ejemplo, hace poco leí Mateo 11, 28, 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En un día de agotamiento total, esas palabras me envolvieron como un abrazo. Sentí al Espíritu Santo susurrarme, para, descansa en mí. Y lo hice. Fue un recordatorio de que Él no solo me guía, también me sostiene. ¿Por qué importa tanto esto? Porque la palabra de Dios es el lenguaje del Espíritu Santo, es el mapa que Él usa para mostrarnos el camino. Como me enseñaron una vez, si quieres escuchar a Dios, primero tienes que saber lo que ya ha dicho. Cuando estudio la Biblia, no solo aprendo sobre Dios, lo conozco personalmente. Sus promesas se vuelven mías, sus advertencias me protegen, su amor me transforma. Si quieres seguir su voz, haz de esto un hábito. Toma tu Biblia hoy, sí, ahora mismo si puedes, y lee un capítulo. Subraya lo que te hable, ora sobre ello, pídele al Espíritu Santo que lo haga real para ti. Te prometo que comenzarás a escuchar su voz de maneras que nunca imaginaste. Tercera manera, la obediencia a Dios. La tercera manera en que el Espíritu Santo me enseñó a seguir su voz fue a través de la obediencia a Dios. Esto no siempre es fácil, a veces es lo más difícil que harás, pero te aseguro que es profundamente transformador. Romanos 8:14 lo dice así, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ser guiado significa actuar, obedecer, incluso cuando el camino está borroso o el costo parece alto. Y créeme, he aprendido esto de la manera más dura. Hubo un momento en mi vida que nunca olvidaré. Estaba aferrado a algo que amaba, un sueño, una relación,
un plan que había construido con mis propias manos. Todo parecía perfecto en la superficie, pero en lo profundo de mi corazón sentía una inquietud, como si Dios me estuviera pidiéndole que lo soltara. No quería escuchar. Pensé, esto es bueno. ¿Por qué renunciar a ello? Pero una noche, leyendo Juan 14:15, las palabras de Jesús me golpearon. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Era como si Él me dijera, si confías en mí, obedece. Así que, con lágrimas y temblando, obedecí. Dejé ir ese plan. Y lo que pasó después fue increíble. Una paz que no puedo explicar llenó mi corazón, y con el tiempo, Dios abrió puertas que nunca hubiera visto si me hubiera aferrado a mi propia voluntad. La Biblia está repleta de historias de obediencia que cambiaron todo. Piensa en Abraham en Génesis 22. Dios le pidió que sacrificara a Isaac, su hijo prometido. No tenía sentido, iba contra toda lógica humana. Pero Hebreos 11:8 nos dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Su obediencia no solo lo bendijo, lo convirtió en el padre de naciones. O considera a Noé en Génesis 6. Imagina construir un arca gigantesca en un mundo sin lluvia, mientras todos se burlan de ti. Pero él obedeció, y su familia fue salva cuando el diluvio llegó. La obediencia no siempre es cómoda, pero siempre tiene un propósito. La historia también nos da lecciones poderosas. En el siglo XX, Dietrich Bonhoeffer, un pastor alemán, escuchó la voz de Dios en medio de la oscuridad del nazismo. Podría haberse quedado callado, seguro en su iglesia, pero eligió obedecer el llamado a resistir el mal. Escribió libros, habló verdades peligrosas y ayudó a judíos a escapar, sabiendo que podía costarle la vida. Y lo hizo. Fue ejecutado en 1945. Pero su obediencia dejó un legado que aún inspira a millones. O piensa en los misioneros del siglo XIX, como Hudson Taylor, quien obedeció el llamado de Dios de ir a China. Abandonó comodidades, enfrentó enfermedades y rechazo, pero llevó el evangelio a miles porque confió en la voz del Espíritu. En mi propia vida he visto que la obediencia abre puertas que la lógica no puede. Una vez sentí que Dios me pedía dar algo que no podía permitirme perder: tiempo, dinero, una oportunidad. Pero lo hice, confiando en Él. Y siempre, siempre, Él me ha sorprendido con algo mayor. Como me enseñaron, la obediencia es la moneda que compras la guía del Espíritu Santo. Cuando obedezco, incluso en lo pequeño, como perdonar a alguien que me hirió o decir no a una tentación, siento su presencia más cerca, su voz más clara. ¿Por qué es esto tan crucial? Porque la obediencia demuestra confianza. Es decirle a Dios, no lo entiendo todo, pero creo que tú sí. Y cuando das ese paso de fe, el Espíritu Santo te encuentra ahí, guiándote al próximo. Si quieres escuchar su voz con más claridad, empieza por obedecer lo que ya sabes que Él te ha dicho. Tal vez sea una pequeña cosa: pedir perdón, ayudar a alguien, dejar un hábito. Hazlo hoy. Da ese paso aunque tiembles y verás cómo Él te lleva a lugares que nunca soñaste. Cuarta manera, un corazón humilde y receptivo. La humildad es como el suelo fértil donde el Espíritu Santo siembra su guía. No sé si alguna vez te has sentido tan seguro de ti mismo que ignoraste esa voz suave que intentaba advertirte, pero yo sí. Hace años estaba convencido de que mi plan era perfecto. Un trabajo exitoso, metas claras. Sin embargo, algo faltaba y mi orgullo no me dejaba verlo. Una noche, mientras leía 1 Pedro 5, 6, 7, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sentí un desafío: soltar el control. Empecé a orar: Señor, no sé todo, guíame. Y poco a poco su voz se hizo clara, trayendo paz y dirección donde antes solo había ruido. La Biblia nos muestra esto con Samuel, un niño que dijo: habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3:10.
Su humildad lo preparó para recibir un mensaje que transformó a Israel. O piensa en María, quien con un simple «hágase conmigo conforme a tu palabra». Lucas 1:38 se abrió al milagro del Espíritu Santo. En la historia, San Francisco de Asís dejó la riqueza por la pobreza y escuchó a Dios decir: «Reconstruye mi iglesia». Su humildad lo llevó a un avivamiento que aún resuena. Para mí, la humildad cambió una amistad rota. Quería tener la razón, pero el Espíritu me susurró: «Pide perdón». Lo hice, y no solo se restauró la relación, sino que sentí una paz inmensa. Si quieres escuchar al Espíritu Santo, humíllate. Pregúntale hoy: ¿dónde me estoy aferrando al orgullo? Su respuesta te sorprenderá. Quinta manera: la adoración y la alabanza. La adoración es un puente hacia la voz del Espíritu Santo. Recuerdo una noche oscura, atrapado en preocupaciones. Sin saber qué hacer, comencé a cantar: «Te amo, Señor». No era una gran melodía, pero mientras cantaba sentí su presencia. Una voz interior me dijo: «Confía en mí». La ansiedad se desvaneció y supe que Él estaba allí. Salmos 22:3 dice: «Tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel». Cuando adoramos, Él se acerca. Mira a Pablo y Silas en Hechos 16, 25, 26. Encadenados en una cárcel, cantaron himnos y un terremoto los liberó. Su adoración movió el cielo. O piensa en el avivamiento de Gales en 1904, cuando Evan Roberts y un grupo pequeño adoraron hasta que 100,000 almas se volvieron a Cristo. En mi vida, he visto la adoración disolver tensiones en reuniones y traer claridad en la confusión. Adora hoy, aunque no sientas ganas. Canta en tu cuarto, levanta tus manos. Verás cómo el Espíritu Santo te habla en ese espacio sagrado. Sexta manera: la comunidad y el compañerismo. No estamos hechos para caminar solos. Una vez me aislé pensando que podía manejar mi fe sin ayuda, pero me agoté. Entonces, un amigo me llevó a un grupo pequeño. Allí, mientras compartíamos, sentí al Espíritu Santo de nuevo. Una noche, alguien dijo: «A veces, Dios te pide esperar porque está preparando algo mejor». Fue como si Dios hablara directamente a mi corazón a través de ella. En Hechos 2, 42, 47, la iglesia primitiva vivía unida y el Espíritu obraba milagros. En Antioquía, Hechos 13, 1, 3, una comunidad en oración escuchó: «Apartadme a Bernabé y a Saulo». Históricamente, los monasterios medievales fueron refugios donde el Espíritu inspiró vidas enteras. En mi caso, un grupo de amigos confirmó una decisión clave con palabras y versículos que alinearon mi corazón con la voluntad de Dios. Busca una comunidad hoy, comparte, ora, crece con otros. El Espíritu Santo usará esas voces para guiarte. Séptima manera: estar atentos a las señales y los tiempos. El Espíritu Santo habla en los detalles, pero hay que estar atentos. Una vez dudé sobre un cambio de ciudad por trabajo. Todo parecía perfecto, pero pequeñas señales, un sermón, una conversación, un sueño, me detuvieron. Oré, y cuando el trabajo se canceló, supe que Dios me había guiado. Proverbios 16:9 dice: «El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos». Jesús enseñó a sus discípulos a leer las señales en Mateo 24, 32, 33, como las hojas de una higuera anuncian el verano. En el gran despertar del siglo XVIII, Jonathan Edwards vio la apatía espiritual y clamó a Dios, desatando un avivamiento. En mi vida, 3 menciones de Filipenses 4:13 me dieron valor para un proyecto que triunfó. Observa hoy, ¿qué patrones ves? Llévalos a oración, el Espíritu Santo te mostrará el camino. Hemos recorrido un camino increíble juntos. 7 maneras en que el Espíritu Santo me enseñó a seguir su voz. La oración constante, el estudio de la palabra, la obediencia, un corazón humilde, la adoración, la comunidad y la vigilancia. Cada una, un regalo de Dios para ti. Ahora te pregunto, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Seguirás viviendo en la confusión o tomarás estas herramientas y buscarás la voz del Espíritu Santo?
Él es tu mejor amigo, una persona divina que anhela guiarte. Como me enseñaron, ríndete completamente a Él y deja que tome el control de tu vida. Te invito a orar ahora mismo. Espíritu Santo, enséñame a seguir tu voz. Comienza hoy. Ora, estudia, obedece, humíllate, adora, busca comunidad y mantente alerta. Si lo haces, te prometo que tu vida se llenará de su presencia. Gracias por estar conmigo. Que el Espíritu Santo te guíe siempre. Mira, cómo recibir el poder del Espíritu Santo y experimentar milagros, hoy mismo. Imagina por un momento que tienes en tus manos la llave que abre la puerta a una vida llena de propósito, paz y poder sobrenatural. Una vida donde lo imposible se vuelve posible, donde los milagros no son solo historias del pasado, sino realidades que experimentas aquí y ahora. ¿Te atreves a creer que esto puede ser tu realidad? Imagínate estar en una habitación oscura, sintiendo un vacío inexplicable en tu corazón. Has buscado respuestas en todas partes, pero nada parece llenar ese espacio, hasta que de repente sientes una presencia, un fuego invisible que empieza a arder dentro de ti. No puedes verlo, pero lo sientes. Una energía poderosa que electrifica el aire y hace que cada fibra de tu ser despierte. A lo largo de la historia, hemos visto cómo el poder del Espíritu Santo ha transformado vidas, naciones y generaciones enteras. Desde los primeros discípulos en el aposento alto, quienes recibieron el Espíritu Santo y cambiaron el mundo con su testimonio, hasta hombres y mujeres modernos que han experimentado sanidades, liberaciones y milagros que desafían toda explicación humana. Este poder no es un mito, no es una leyenda, es una realidad que está disponible para ti hoy. Hola, somos los pastores Marino y Paula Maldonado del Centro Cristiano del Espíritu Santo. Antes de comenzar te invitamos a darle me gusta a este video, para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Haz clic en Unirse ahora y forma parte de esta familia que busca crecer espiritualmente. Con tu ayuda podremos seguir llevando el mensaje a tanto que lo necesitan. No dejes pasar esta oportunidad de ser parte de algo que transforma corazones, vidas y destinos. Continuemos. Hoy no solo te voy a contar cómo recibir el poder del Espíritu Santo, sino que te guiaré paso a paso para que lo experimentes en tu propia vida. Este no es otro video más. Este es el momento en el que todo puede cambiar para ti. ¿Estás listo? Porque lo que viene no solo transformará tu vida, sino que te llevará a un nivel de fe y manifestación que nunca imaginaste. Hoy no solo te voy a contar cómo recibir el poder del Espíritu Santo, sino que te guiaré paso a paso para que lo experimentes en tu propia vida. Este no es otro video más. Este es el momento en el que todo puede cambiar para ti. ¿Estás listo? Porque lo que viene no solo transformará tu vida, sino que te llevará a un nivel de fe y manifestación que nunca imaginaste. Pero todo cambió en el día de Pentecostés, narrado en Hechos capítulo 2. La Biblia relata que, de repente, un viento recio llenó el aposento alto. Lenguas de fuego descendieron sobre ellos y comenzaron a hablar en idiomas que no conocían. Pero todo cambió en el día de Pentecostés, narrado en Hechos capítulo 2. La Biblia relata que, de repente, un viento recio llenó el aposento alto, lenguas de fuego descendieron sobre ellos y comenzaron a hablar en idiomas que no conocían. Este poder no se limitó al primer siglo. En el siglo XVIII, durante el gran avivamiento liderado por figuras como John Wesley y George Whitefield, el Espíritu Santo movilizó a multitudes en Inglaterra y América. Ciudades enteras se arrepintieron y sociedades marcadas por la injusticia y la decadencia moral experimentaron reformas radicales. Whitefield, por ejemplo, predicaba a decenas de miles sin micrófonos y se registraron casos de personas que caían bajo convicción de pecado a kilómetros de distancia, sintiendo el peso de sus acciones como si estuvieran frente al predicador. En el siglo XX, el avivamiento de la calle Azusa en Los Ángeles, 1906 to 1915,
rompió barreras raciales y sociales. Personas de todas las etnias se reunían en un pequeño edificio, hablando en lenguas, profetizando y experimentando sanidades. Este avivamiento dio origen al movimiento pentecostal moderno, que hoy cuenta con más de 600 millones de creyentes en todo el mundo, según el Centro de Investigación Pew. En el siglo XX, el avivamiento de la calle Azusa en Los Ángeles, 1906-1915, rompió barreras raciales y sociales. Personas de todas las etnias se reunían en un pequeño edificio, hablando en lenguas, profetizando y experimentando sanidades. Este avivamiento dio origen al movimiento pentecostal moderno, que hoy cuenta con más de 600 millones de creyentes en todo el mundo, según el Centro de Investigación Pew. En Corea del Sur, durante la década de 1970, la iglesia de Paul Yonggi Cho creció de 5 miembros a casi 1 millón, convirtiéndose en la congregación más grande del mundo en ese momento. ¿Cómo? Cho atribuyó este crecimiento a la oración guiada por el Espíritu Santo y a la creencia inquebrantable en los milagros. En Corea del Sur, durante la década de 1970, la iglesia de Paul Yonggi Cho creció de 5 miembros a casi 1 millón, convirtiéndose en la congregación más grande del mundo en ese momento. ¿Cómo? Cho atribuyó este crecimiento a la oración guiada por el Espíritu Santo y a la creencia inquebrantable en los milagros. ¿Estás listo para ser parte de esta historia? Para que tu vida no solo cambie, sino que se convierta en un testimonio vivo de que Dios sigue actuando hoy. Este no es otro video más. Este es el momento en el que todo puede cambiar para ti. ¿Qué harás con esta verdad? ¿Estás listo para ser parte de esta historia? Para que tu vida no solo cambie, sino que se convierta en un testimonio vivo de que Dios sigue actuando hoy. Este no es otro video más. Este es el momento en el que todo puede cambiar para ti. ¿Qué harás con esta verdad? La promesa del Espíritu Santo. Desde el principio de los tiempos, Dios ha tenido un plan para ti. Un plan que no depende de tus fuerzas, de tus habilidades o de lo que el mundo te pueda ofrecer. Es un plan divino, sobrenatural, que se activa cuando recibes el poder del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo se movía de manera selectiva sobre profetas, reyes y líderes, como Moisés, David o Elías. Pero todo cambió con la promesa de Jesús en Juan 14. Yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Esta promesa se cumplió en Pentecostés, marcando un giro radical en la historia espiritual de la humanidad. Ya no era un poder reservado para unos pocos, sino un regalo disponible para todo aquel que cree. En el siglo IV, teólogos como Atanasio de Alejandría defendieron la divinidad del Espíritu Santo en medio de controversias que amenazaban dividir la Iglesia. Sus escritos, junto a los del Concilio de Constantinopla en el año 381, establecieron al Espíritu Santo como parte integral de la Trinidad. Este fundamento teológico no es solo dogma, es la base que sostiene la promesa de que Dios mismo habita en ti. En el siglo XIX, el teólogo suizo Johann Christoph Blumhardt documentó casos extraordinarios de sanidad y liberación en su comunidad, atribuyéndolos al poder del Espíritu Santo. Su frase «Jesús es vencedor» se convirtió en un grito de fe que inspiró a miles, demostrando que el poder espiritual no era solo para la iglesia primitiva, sino para toda generación. En el siglo XIX, el teólogo suizo Johann Christoph Blumhardt documentó casos extraordinarios de sanidad y liberación en su comunidad, atribuyéndolos al poder del Espíritu Santo. Su frase «Jesús es vencedor» se convirtió en un grito de fe que inspiró a miles, demostrando que el poder espiritual no era solo para la iglesia primitiva, sino para toda generación. Análisis de impacto y relevancia actual. ¿Por qué es crucial entender esta promesa hoy? Porque el Espíritu Santo no es una fuerza abstracta, sino la presencia activa de Dios en la tierra. En el siglo XX, el teólogo Karl Barth declaró que el cristianismo sin el Espíritu Santo es absolutamente imposible. Hoy, según el Centro de Investigación Pew, el movimiento pentecostal y carismático representa más de un cuarto de los cristianos a nivel global, con crecimiento exponencial en África, Asia y América Latina.
En Nigeria, por ejemplo, la Iglesia Redeemed Christian Church of God, fundada en 1952, ahora tiene más de 5 millones de miembros y atribuye su expansión a milagros documentados, desde sanidades de ceguera hasta resurrecciones. Hoy, según el Centro de Investigación Pew, el movimiento pentecostal y carismático representa más de un cuarto de los cristianos a nivel global, con crecimiento exponencial en África, Asia y América Latina. En Nigeria, por ejemplo, la Iglesia Redeemed Christian Church of God, fundada en 1952, ahora tiene más de 5 millones de miembros y atribuye su expansión a milagros documentados, desde sanidades de ceguera hasta resurrecciones. La promesa del Espíritu Santo no es un ritual ni un formulario teológico, es un pacto vivo. En 1994, en Toronto, Canadá, un avivamiento conocido como la Bendición de Toronto atrajo a millones de personas de todo el mundo. Muchos llegaron escépticos y salieron transformados, riendo, llorando o sintiendo una paz sobrenatural. Críticos cuestionaron los métodos, pero incluso el periódico secular The Guardian reportó: algo inexplicable está sucediendo aquí. Jesús dijo: recibiréis poder. No dijo, tal vez, o si sois perfectos. Es una promesa condicional a una decisión: abrirte. ¿Estás listo para dejar atrás una fe basada en tradiciones y entrar en una dimensión donde lo sobrenatural es tu norma? El Espíritu Santo no es un lujo, es una necesidad, y lo que viene a continuación te mostrará exactamente cómo acceder a este poder. Jesús dijo: recibiréis poder. No dijo tal vez o si sois perfectos. Es una promesa condicional a una decisión: abrirte. ¿Estás listo para dejar atrás una fe basada en tradiciones y entrar en una dimensión donde lo sobrenatural es tu norma? El Espíritu Santo no es un lujo, es una necesidad, y lo que viene a continuación te mostrará exactamente cómo acceder a este poder. La necesidad del Espíritu Santo. Quizás te estés preguntando, ¿por qué necesito el poder del Espíritu Santo? La respuesta es simple: porque el mundo en el que vivimos está lleno de desafíos que superan nuestra capacidad humana. Enfermedades, crisis, relaciones rotas, sueños aplazados, situaciones que parecen no tener salida. En el libro de Jueces vemos a Gedeón, un hombre que se escondía de sus enemigos, transformarse en un líder valiente después de que el Espíritu Santo vino sobre él. Con solo 300 hombres derrotó a un ejército inmenso. No fue su estrategia militar, sino el poder sobrenatural que lo guió. En el siglo XVIII, durante el Gran Avivamiento en América, Jonathan Edwards, un pastor y teólogo, predicó un sermón titulado «Pecadores en las manos de un Dios airado». No usó trucos retóricos ni manipulación emocional. Fue el poder del Espíritu Santo lo que llevó a cientos a caer de rodillas, arrepentidos y transformados. Este avivamiento no solo impactó a individuos, sino que cambió el curso de una nación, preparando el terreno para la Revolución Americana y la abolición de la esclavitud. En el siglo XIX, el avivamiento de Gales, 1904 a 1905, fue otro ejemplo de cómo el Espíritu Santo puede transformar sociedades enteras. Evan Roberts, un joven minero, fue usado por Dios para encender un fuego espiritual que llevó a más de 100,000 conversiones en menos de un año. Bares cerraron, crímenes desaparecieron y familias se reconciliaron. El impacto fue tan profundo que incluso los periódicos seculares reportaron: el Espíritu de Dios está moviéndose en Gales. Hoy, el mundo enfrenta desafíos que no pueden resolverse con soluciones humanas. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 300 millones de personas sufren de depresión y las tasas de suicidio están en aumento. Las familias están fracturadas, las economías son inestables y la incertidumbre parece ser la única constante. Pero aquí está la clave: el Espíritu Santo no es solo un consuelo en medio de la tormenta, es el poder que calma la tempestad. En 1995, en Argentina, el pastor Carlos Anacondia lideró un avivamiento donde miles experimentaron sanidades físicas y emocionales. Personas que llegaron en sillas de ruedas salieron caminando, y adictos a las drogas fueron liberados instantáneamente. Este no es un poder del pasado,
es una realidad que sigue transformando vidas hoy. Algunos argumentan que el Espíritu Santo es solo para supercreyentes o líderes religiosos, pero la Biblia es clara: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lucas 11:13. No es un privilegio exclusivo, es un regalo disponible para todos. Otros piensan que el Espíritu Santo es una experiencia emocional sin impacto real, pero la historia demuestra lo contrario. En 1970, en Indonesia, un avivamiento liderado por el pastor Petrus Octavianus llevó a más de 1 millón de conversiones en solo unos años. Comunidades enteras fueron transformadas y la violencia étnica disminuyó drásticamente. El mundo necesita desesperadamente el poder del Espíritu Santo. No es una opción, es una necesidad. En 2020, durante la pandemia de COVID-19, iglesias en todo el mundo reportaron un aumento en la oración y la búsqueda de Dios. En Corea del Sur, la iglesia Onuri experimentó un crecimiento récord, con miles de personas conectándose en línea para recibir consuelo y esperanza. El mundo necesita desesperadamente el poder del Espíritu Santo. No es una opción, es una necesidad. En 2020, durante la pandemia de COVID-19, iglesias en todo el mundo reportaron un aumento en la oración y la búsqueda de Dios. En Corea del Sur, la iglesia Onuri experimentó un crecimiento récord, con miles de personas conectándose en línea para recibir consuelo y esperanza. Pero esto no es solo para momentos de crisis. El Espíritu Santo es tu aliado en cada situación, en tu trabajo, en tu familia, en tus sueños más audaces. Sin Él, estás limitado a tus propias fuerzas. Con Él, no hay límites para lo que Dios puede hacer a través de ti. Conclusión y transición. ¿Por qué esperar? ¿Por qué conformarte con una vida mediocre cuando puedes vivir en la plenitud del poder de Dios? El Espíritu Santo no es un lujo, es una necesidad. Y en los siguientes minutos, te mostraré exactamente cómo puedes recibir este poder y comenzar a experimentar milagros en tu vida. Ahora presta mucha atención, porque voy a guiarte en cómo recibir el poder del Espíritu Santo. Este es el momento que puede marcar un antes y un después en tu vida. Primero, necesitas abrir tu corazón. No importa lo que hayas hecho, no importa cuán lejos te sientas de Dios, su amor y su poder están disponibles para ti. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Esto significa que no importa tu pasado, tu presente o tus errores. Su gracia es suficiente para ti. Segundo, pídeselo. Jesús dijo: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Esto es una invitación directa. Dios no está jugando a las escondidas contigo. Él quiere darte su Espíritu, pero tienes que pedírselo. Tercero, recíbelo por fe. No lo sientas, no lo analices, simplemente créelo. La fe es el puente que conecta lo natural con lo sobrenatural. Declara con fe: Espíritu Santo, te recibo en mi vida. Lléname con tu poder y haz de mí un instrumento de tu gloria. Y finalmente, prepárate para experimentar su presencia. El Espíritu Santo puede manifestarse de muchas maneras: paz que sobrepasa todo entendimiento, gozo inexplicable, lenguas desconocidas, profecías, visiones, o simplemente una certeza profunda de que Dios está contigo. Testimonios de transformación. Quizás todavía te cueste creer que esto sea real. Déjame contarte algo. Miles de personas en todo el mundo han experimentado este poder y sus vidas han cambiado para siempre. Por ejemplo, en África, durante los avivamientos del siglo XX, miles de personas recibieron el Espíritu Santo y vieron cómo lo imposible se hacía realidad. Enfermedades incurables desaparecieron, familias destruidas se restauraron, sueños que parecían muertos resucitaron. Esto no es teoría, es una realidad que puedes experimentar tú también. En América Latina, en países como Brasil y Argentina, el mover del Espíritu Santo ha llevado a millones a experimentar sanidades, liberaciones y milagros. Personas que estaban al borde del abismo, que habían perdido toda esperanza, recibieron el Espíritu Santo y vieron cómo sus vidas eran transformadas de manera radical. ¿Por qué no tú? ¿Por qué no hoy?
Este poder no es exclusivo para unos pocos, es para todos aquellos que lo piden con fe. Tú puedes recibir este poder hoy mismo. Pero antes, necesitas conocer el secreto que lo activa, y aquí es donde muchos fallan. Es posible que hayas escuchado hablar del Espíritu Santo, pero hay una gran diferencia entre conocerlo y experimentar su poder en tu vida. La razón por la que muchos nunca lo reciben no es porque no sean dignos, sino porque no saben cómo abrirse a él. La clave está en algo que la mayoría pasa por alto. Lo primero que necesitas entender es que el Espíritu Santo no se recibe con la mente, sino con el corazón. No es una fórmula mágica ni un ritual vacío, sino una rendición total. Muchas personas se acercan con dudas, con miedo o con reservas, y eso les impide experimentar su poder. Para abrirte completamente a él, necesitas limpiar tu interior. Imagina que quieres llenar una copa con agua pura, pero la copa está sucia. ¿Beberías de ella sin limpiarla antes? Claro que no. Lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Para recibirlo, necesitas un corazón dispuesto y purificado. ¿Cómo lo logras? A través del arrepentimiento y la fe absoluta. Esto no significa solo pedir perdón por los errores, sino un cambio profundo en tu ser. Es soltar el pasado, despojarte de todo lo que te ata y abrirte a una nueva dimensión espiritual. Y cuando lo hagas, algo increíble comenzará a suceder dentro de ti. Las primeras señales de que el Espíritu Santo está obrando en tu vida pueden ser sutiles, pero poderosas. Tal vez sientas una paz inexplicable, una certeza de que algo más grande está guiando tus pasos. O quizás experimentes un fuego interior, una pasión renovada por conocer la verdad y vivir de una manera diferente. Muchos describen este momento como una oleada de amor puro, una sensación de ligereza, como si hubieran dejado atrás una carga pesada. Otros experimentan visiones, sueños reveladores o una claridad mental que antes no tenían. No importa cómo se manifieste, hay algo seguro. Cuando el Espíritu Santo entra en tu vida, lo sabes. Y cuando esto sucede, comienza la transformación. Las cosas que antes parecían importantes pierden sentido. Los deseos y pensamientos negativos comienzan a desaparecer. Tu espíritu se fortalece y sientes un hambre insaciable por la presencia de Dios. Pero esto es solo el comienzo. Los dones espirituales comienzan a manifestarse de formas inesperadas. Tal vez descubras que tienes una capacidad innata para hablar palabras de sabiduría, incluso en momentos donde antes no sabías qué decir. O quizás notes que tus oraciones se vuelven más intensas y efectivas, como si una fuerza mayor estuviera guiando cada palabra. Algunos reciben el don de sanidad, orando por otros y viendo milagros ocurrir ante sus propios ojos. Otros experimentan el don de profecía, recibiendo revelaciones divinas sobre el futuro o sobre situaciones ocultas que solo Dios podría mostrarles. Cada don es único y personalizado. No todos reciben los mismos, pero todos tienen un propósito: edificar tu vida y la de quienes te rodean. El Espíritu Santo reparte estos dones según su voluntad, y si estás listo para recibirlos, comenzarán a fluir en tu vida de maneras que nunca imaginaste. Y cuando estos dones se activan, la transformación es total. Recibir el Espíritu Santo es solo el inicio. Ahora viene la parte más importante: mantener y fortalecer su presencia en tu vida. Muchos lo reciben con entusiasmo, pero al poco tiempo, la intensidad disminuye. La razón es simple: no cultivan la relación con el Espíritu Santo. Así como una llama necesita oxígeno para seguir ardiendo, tu espíritu necesita alimento constante para que el fuego de Dios no se apague. ¿Cómo puedes mantener su poder en tu vida? Aquí están las claves esenciales. Oración continua. No hables con Dios solo cuando lo necesites. Hazlo parte de tu día, de tu rutina, de tu vida. 1. Oración continua. No hables con Dios solo cuando lo necesites. Hazlo parte de tu día, de tu rutina, de tu vida. 2. Estudio de la palabra. La Biblia es el alimento del alma. En ella encontrarás dirección, respuestas y la voz de Dios guiándote. 3. Obediencia total. El Espíritu Santo se mueve con mayor poder en aquellos que siguen la voluntad de Dios sin reservas. 4. Alejamiento del pecado. Mantente en santidad. No puedes llenarte del Espíritu si tu vida está en contradicción con sus principios.
5. Ambiente espiritual. Rodéate de personas que compartan tu fe, escucha alabanzas, acude a reuniones donde la presencia de Dios sea palpable. Los milagros y señales siguen a quienes viven llenos del Espíritu Santo. No se trata solo de historias antiguas, sino de hechos que siguen ocurriendo en la actualidad. Personas han visto cómo enfermedades terminales desaparecen de un día para otro. Otros han sido liberados de depresiones profundas y ataques de pánico en cuestión de segundos. Hay testimonios de provisión sobrenatural, puertas abiertas cuando todo parecía imposible y protecciones inexplicables en situaciones de peligro extremo. Cuando el Espíritu Santo está en tu vida, los milagros se convierten en algo cotidiano. Pero aquí hay un principio clave. La fe y la acción van de la mano. Dios obra donde hay confianza absoluta en Él. No basta con esperar milagros. Debes caminar en la certeza de que ya están ocurriendo. Este es tu momento. No lo pospongas, no lo dejes para después. El poder del Espíritu Santo no es algo que puedas comprar, ni algo que tengas que merecer. Es un regalo de Dios para ti. Pero como todo regalo, tienes que extender tu mano y recibirlo. Si estás listo para dar ese paso, repite conmigo esta oración. Padre Celestial, reconozco que te necesito. Hoy te pido que llenes mi vida con tu Espíritu Santo. Dame tu poder, tu sabiduría y tu paz. Transforma mi vida y úsame para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración de todo corazón, algo poderoso acaba de suceder en ti. El Espíritu Santo ha llegado a tu vida y desde este momento nada volverá a ser igual. Felicidades, has tomado la decisión más importante de tu vida. A partir de ahora, estás conectado con la fuente de todo poder, toda sabiduría y todo milagro. Pero esto no es el final, es solo el comienzo. Te animo a buscar más de Dios, a profundizar en su palabra y a permitir que el Espíritu Santo te guíe en cada paso que des. Recuerda, no estás solo. Tienes el poder del Creador del universo dentro de ti. Y con ese poder, no hay límites para lo que puedes lograr. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje, porque todos merecen experimentar el poder del Espíritu Santo. Gracias por permitirme ser parte de este momento en tu vida. El mejor está por venir. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje, porque todos merecen experimentar el poder del Espíritu Santo. Gracias por permitirme ser parte de este momento en tu vida. El mejor está por venir. Rompe los yugos en tu vida con oraciones poderosas en el Espíritu, una transformación total. ¿Te sientes atrapado, cargado o espiritualmente limitado? ¿Hay áreas en tu vida donde sientes que no avanzas, como si estuvieras llevando un peso invisible? Hoy es el día para romper esos yugos que tienen tu espíritu amarrado y experimentar una transformación divina. En este mensaje, aprenderás cómo conectarte con el Espíritu Santo a través de oraciones poderosas que te llevarán a la libertad total. Dios no quiere verte viviendo en cadenas espirituales. Él nos promete en su palabra una vida abundante, una vida libre y llena del poder de su Espíritu. Isaías 10:27. Esta enseñanza está inspirada en los principios de fe y oración que tanto predicó Kathryn Kuhlman, una sierva de Dios que impactó millones de vidas con mensajes de sanidad y restauración. Prepárate, porque hoy Dios quiere romper los yugos en tu vida y renovar tu espíritu. Primero debemos entender qué significa un yugo en términos espirituales. En la Biblia, un yugo simboliza algo que oprime, que esclaviza o que nos impide avanzar en libertad. En Isaías 10:17, la palabra promete: acontecerá en aquel día que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Esta es una promesa de liberación, pero para experimentar esta verdad debemos identificar los yugos en nuestras propias vidas. Los yugos espirituales pueden manifestarse de muchas maneras: miedo, ansiedad, desánimo, culpa, hábitos destructivos o incluso cadenas generacionales que hemos cargado sin darnos cuenta. También pueden ser retos emocionales o espirituales que nos pesan y nos hacen sentir alejados de la voluntad de Dios. Reflexiona un momento, ¿qué cargas espirituales estás llevando hoy? Tal vez has sentido que estás luchando sin avanzar,
Hoy es el momento de identificar estos yugos y entregárselos a Dios. No podemos hablar de romper yugos sin mencionar el increíble poder del Espíritu Santo. En 2 Corintios 3:17 nos dice: donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Espíritu Santo es quien tiene el poder para liberarte completamente. Él quiere morar en nosotros y guiarnos hacia una vida libre de ataduras. Cuando permitimos que el Espíritu Santo intervenga en nuestras vidas, Él destruye cada peso que no proviene de Dios. Pero para que esto ocurra, debemos abrir nuestros corazones, rendirnos por completo a su obra y aceptar su guía en nuestras oraciones. La clave está en nuestra relación con el Espíritu. Si permites que Él llene tu vida, serás renovado y fortalecido para romper cualquier cadena que intente atarte. La oración no es únicamente recitar palabras, es una conexión poderosa con el cielo. Es a través de la oración que invocamos la presencia de Dios para que actúe en nuestra vida. Pero hay una dimensión aún más sobrenatural: orar en el Espíritu. Esto significa orar con un corazón lleno de fe, completamente alineado con la voluntad del Espíritu Santo. En Romanos 8, 26, 27, la Biblia dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Esto nos muestra que cuando buscamos a Dios desde el corazón y nos dejamos guiar por su Espíritu, nuestras oraciones tienen poder para mover montañas, romper yugos y transformar vidas. Orar en el Espíritu es como activar una fuerza sobrenatural que libera poder celestial. No es una oración rutinaria, sino una intercesión ferviente y guiada que nos conecta directamente con el corazón de Dios. En este punto es imposible no hablar de la sierva de Dios, Kathryn Kuhlman. Su ministerio deja en claro el impacto de la relación con el Espíritu Santo en una vida de oración. Ella enseñaba poderosamente sobre la necesidad de estar completamente rendidos al Espíritu y cómo confiar en su obra podía traer sanidad, restauración y milagros. Kathryn era conocida por decir: el mayor milagro del mundo es el milagro de un corazón transformado. ¿Qué significa esto? Que el mayor poder del Espíritu está en cambiar vidas desde lo profundo, rompiendo cadenas internas que muchas veces ni siquiera sabíamos que teníamos. Las historias de sanidad y cambio que ella presenció fueron un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer a través de una relación profunda y humilde con el Espíritu Santo. Hoy, esas mismas enseñanzas nos guían a comprender lo que podemos lograr cuando oramos con fe y dejamos que el Espíritu actúe en nuestra vida. Vamos a lo práctico. ¿Cómo puedes comenzar a experimentar la libertad que Dios ofrece? Aquí tienes algunos pasos importantes. Rendirte completamente a Dios. Entrégale todas las áreas de tu vida. Esto significa liberar el control, confiar plenamente en Él y permitirle tomar el lugar central en tu vida. Identificar tu yugo. Reflexiona y ora para que Dios te muestre qué es lo que te mantiene atado. A veces esos yugos están relacionados con emociones como la culpa o el miedo, o con situaciones de tu infancia o pasado. Confesar y renunciar. Declara con tu boca que esos yugos no tienen más poder sobre ti. Hablar palabras de liberación en el nombre de Jesús tiene un impacto significativo. Orar fervientemente. Busca a Dios de todo corazón, no solo con palabras vacías, sino con fe real, invitando al Espíritu Santo a obrar. Él te dará fuerza para vencer. Permanecer en su presencia. La liberación no es un evento aislado, es un proceso. Mantente conectado con el Espíritu diariamente a través de la oración, la palabra y la adoración. A continuación, compartimos algunas oraciones guiadas que puedes usar en tu tiempo con Dios. Estas oraciones están diseñadas para conectar tu espíritu con el poder transformador del Espíritu Santo. Oración para romper el yugo del miedo y la ansiedad. Padre Celestial, hoy vengo delante de ti para entregarte cada miedo y cada pensamiento de ansiedad. Declaro que en tu presencia no hay temor, porque tú eres mi refugio y mi fortaleza. Espíritu Santo, desciende sobre mí y destruye todo yugo de temor. En el nombre de Jesús, soy libre. Amén. Oración para derrotar hábitos destructivos. Señor, confieso que no puedo hacerlo en mi propia fuerza. Hoy reconozco mis debilidades y te pido ayuda. Rompe las cadenas de este hábito destructivo que ha tenido dominio sobre mí.
En el nombre de Jesús proclamo victoria y libertad. Gracias, Espíritu Santo, por renovar mi mente y mi corazón. Amén. Oración para restauración emocional. Espíritu Santo, entra en cada área de mi corazón que está dañada. Renueva mi espíritu y sana las heridas que han causado dolor y resentimiento. Confío en que tú puedes restaurar lo que el enemigo intentó destruir. Declaro sanidad y restauración sobre mi vida. Amén. Oración para experimentar una transformación total. Amado Dios, me rindo por completo a ti en este momento. Pido que rompas todo yugo que me ha impedido vivir plenamente en tu propósito. Transforma mi mente, mi corazón y mi espíritu para reflejar tu gloria. Declaro que soy una nueva creación en Cristo. Amén. Dios sigue obrando milagros hoy, tal como lo hizo en el pasado. Tal vez has escuchado testimonios de personas que han sido liberadas de adicciones, heridas emocionales o cadenas generacionales. Esto no es una coincidencia, es evidencia de que el Espíritu Santo está activo y dispuesto a obrar en tu vida también. Tus circunstancias pueden cambiar, tus relaciones pueden sanar y tus heridas pueden ser restauradas cuando oras y permites que el Espíritu obre en ti. Confía en que el mismo Dios que transformó vidas antes puede obrar poderosamente en tu vida. La verdadera libertad se encuentra en mantenernos conectados con el Espíritu Santo todos los días. No se trata únicamente de un momento, sino de renovar tu espíritu constantemente. Dedica tiempo diario a orar, a leer las Escrituras y a adorar. Permite que su presencia guíe tus pasos y fortalezca tu fe. Recuerda que cada día es una nueva oportunidad para caminar en libertad y cumplir el propósito que Dios tiene para ti. El yugo se rompe, no por nuestra fuerza, sino por el poder de la unción del Espíritu Santo. Vive en victoria y deja que Dios complete su obra en ti. Hoy puede ser el día en que todo cambie en tu vida. Dios está dispuesto a romper todo yugo que te haya mantenido cargado y a renovar tu espíritu por completo. Ora con fervor, busca al Espíritu Santo y permite que su poder transforme cada área de tu vida. Declaremos juntos: Señor, en el nombre de Jesús, renuncio a todo yugo que no proviene de ti. Declaro libertad, victoria y transformación en mi vida por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Ahora es tu momento, vívelo con fe y permite que el Espíritu Santo haga en ti lo que solo Él puede hacer. Dios te bendiga. Es aquí donde entra el Espíritu Santo. Él no solo te da consuelo, sino que también te empodera para romper cualquier yugo que te detenga. Recuerda que el Espíritu de Dios está dentro de ti, y cuando oras en el Espíritu no solo hablas palabras, activas un poder sobrenatural capaz de destruir cualquier atadura que te mantenga prisionero. La Escritura dice en Isaías 10:27, en aquel día su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cuello. El yugo se romperá por causa de la unción. La unción del Espíritu Santo rompe cada yugo, cada uno. No hay nada que sea más grande que el poder del Espíritu. Ahora es momento de que ores conmigo. Vamos a clamar con fe, sabiendo que el poder de Dios está a punto de liberarte. Repite estas palabras con toda tu fe. 1. Espíritu Santo, vengo ante ti con un corazón arrepentido, buscando tu liberación. Rompe en mí todo yugo que me esté oprimiendo y destruye las cadenas que me limitan. Quiero vivir en la libertad que solo tú me puedes dar. En el nombre de Jesús, amén. 2. Espíritu Santo, sé que tu poder es más grande que cualquier obstáculo. Te pido que intervengas en mi vida ahora mismo. Que cada atadura, cada temor, cada carga sea removida y que tu paz llene mi corazón. Declaro que mi vida está bajo tu control. Amén. 3. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia transformadora. Hoy declaro que soy libre. El yugo de la ansiedad, el miedo y la depresión se rompen en mi vida. En tu nombre, todo lo que me ha oprimido cae. Ahora soy libre. Gracias, Señor, por tu poder. Amén. Estas oraciones son poderosas, pero lo más importante es que son hechas en fe. Cada palabra que has pronunciado ha activado el poder de Dios para liberar tu vida. Quizás estés pensando, pero ¿cómo sé que esto funcionará en mi vida? Te lo aseguro, cuando oras con fe y en el Espíritu, las circunstancias comienzan a cambiar.
He visto milagros, sanaciones, restauraciones y liberaciones suceder en un abrir y cerrar de ojos. Las cadenas que parecían indestructibles se deshacen, las puertas que estaban cerradas se abren, y tú también serás testigo de este milagro. Recuerda, Dios no te ha dejado solo en tu lucha, Él está contigo. El Espíritu Santo está aquí, en este mismo momento, actuando a tu favor. Hoy es el día de tu liberación, hoy es el día en que los yugos caen y la transformación comienza. No importa lo que hayas enfrentado, ni lo que el enemigo haya intentado hacer en tu vida, con el poder del Espíritu Santo, tú eres más que vencedor. Así que, cierra los ojos, respira profundamente y recibe la paz y la libertad que solo Dios puede darte. Ahora, sal de este video con una nueva perspectiva, ya no serás el mismo. El Espíritu Santo ha entrado en tu vida y tu futuro es completamente diferente. Te invito a compartir este mensaje con otros que también necesiten liberación. Juntos, en el poder del Espíritu, podemos romper cualquier yugo. Que la transformación total que esperas ya ha comenzado. Que Dios te bendiga abundantemente. Nos vemos en el próximo video. Recuerda, tú eres libre, y nada ni nadie te lo puede arrebatar. ¡Hasta pronto! Mira cómo el Espíritu Santo me enseñó a seguir su voz. La vida está llena de ruido. Desde el momento en que despertamos, estamos rodeados por el bullicio de las preocupaciones diarias, el eco constante de nuestras dudas, los temores que se cuelan en cada rincón de nuestra mente y los consejos contradictorios que parecen provenir de todas partes. En medio de este caos, encontrar claridad parece imposible. Pero, ¿qué sucede cuando aprendes a distinguir una voz serena, profunda y llena de verdad? Una voz que corta a través del tumulto con una precisión que solo puede venir de lo divino. En este vídeo, quiero compartir contigo el viaje más transformador de mi vida. Un viaje que comenzó con una simple pregunta, pero que me llevó a descubrir algo que cambió todo. ¿Cómo aprendí a escuchar y a seguir la voz del Espíritu Santo? Este no es solo un relato de mi experiencia, es un llamado, una invitación para que tú también experimentes lo mismo. Porque si Él pudo hablarme a mí, en medio de mi caos y confusión, puede hablarte a ti. Te invito a quedarte hasta el final. Cada palabra, cada momento que compartiremos juntos, está diseñado para llevarte más cerca de esa conexión divina que transformará tu vida. Lo que estás a punto de escuchar no es un simple testimonio, es un mapa, una guía práctica que puede marcar un antes y un después en tu caminar espiritual. ¿Estás listo? Porque lo que viene podría cambiarlo todo para ti. En primer lugar, queremos dar las gracias a todos los que nos apoyan para seguir trayendo estas emocionantes historias y relatos bíblicos. Antes que nada, te doy la bienvenida a este canal, donde juntos aprenderemos más de la palabra de Dios. Antes de continuar, te invito a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora. Es gratis y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Haz clic en unirse ahora y forma parte de esta familia que busca crecer espiritualmente. Con tu ayuda, podremos seguir llevando el mensaje a tanto que lo necesitan. No dejes pasar esta oportunidad de ser parte de algo que transforma corazones, vidas y destinos. Continuemos. El ruido de mi vida antes de escuchar su voz. Antes de escuchar al Espíritu Santo, mi vida era un torbellino constante. Todo a mi alrededor parecía caótico, como si el universo entero conspirara para desestabilizarme. Me sentía atrapada en un ciclo interminable de estrés, ansiedad y frustración. Mi mente no tenía descanso, ni siquiera en los momentos de silencio. Era como si el ruido del mundo exterior se hubiera trasladado a mi interior, amplificándose a cada segundo. Recuerdo levantarme cada día con un peso en el corazón, sabiendo que tendría que enfrentar los mismos problemas una y otra vez. Mis finanzas estaban en ruinas. Las relaciones que más valoraba estaban llenas de conflictos y malentendidos, y por si fuera poco, una sensación de vacío inexplicable se instalaba en mi pecho. Intentaba llenarlo con trabajo, entretenimiento, incluso con consejos bien intencionados de amigos, pero nada funcionaba.
Lo más frustrante era que incluso cuando intentaba buscar a Dios, me encontraba con un muro. Oraba, pero mis palabras parecían perderse en el aire. Leía la Biblia, pero las palabras no parecían tener vida. Sentía que estaba solo, perdido en un desierto espiritual, sin esperanza de encontrar agua. En mi desesperación, comencé a buscar soluciones en todas partes. Compré libros de autoayuda que prometían transformar mi vida. Asistí a conferencias que garantizaban que todo cambiaría si seguía estos pasos. Incluso intenté llenar mi agenda con actividades para distraerme del vacío interior. Pero nada de esto lograba calmar el ruido. Cada estrategia parecía ser una curita temporal que no abordaba el problema real. Llegó un punto en el que me sentí completamente agotada. Era como si estuviera luchando contra una corriente imparable, tratando de mantenerme a flote mientras el agua seguía subiendo. Fue entonces cuando hice algo que nunca antes había hecho con tanta honestidad. Me detuve, cerré los ojos y dije: Dios, si realmente estás ahí, si realmente me amas, necesito escucharte. Enséñame a reconocer tu voz en medio de este caos. Fue una oración sencilla, pero cargada de todo mi ser. En ese momento no sabía qué esperar. No sabía si algo cambiaría, pero dentro de mí había una pequeña chispa de esperanza. Algo me decía que esa oración, aunque corta, no había sido ignorada. Y tenía razón. Dios ya estaba trabajando, incluso cuando yo no podía verlo todavía. El momento del llamado. Esa noche comenzó como cualquier otra. Había terminado con las tareas diarias, apagado las luces y me disponía a descansar. Pero algo dentro de mí no estaba en paz. Era como si una inquietud silenciosa me llamara, una sensación imposible de ignorar. No era un pensamiento ni una emoción pasajera, era más profundo, más persistente. Sentí un impulso de apartarme de todo, de buscar un espacio de quietud para escuchar. Decidí obedecer ese sentimiento. Me levanté de la cama, apagué el teléfono y busqué un rincón tranquilo en mi hogar. Me arrodillé y cerré los ojos. En ese instante, mis palabras fueron simples pero sinceras. Habla, Señor, estoy escuchando. No esperaba una respuesta inmediata, pero lo que sucedió después cambió mi vida para siempre. De repente, una paz indescriptible llenó la habitación. No era algo que pudiera explicar con palabras, pero supe que no estaba sola. Era como si una presencia suave, pero poderosa, estuviera envolviéndome. En medio de ese silencio, escuché algo en mi interior, no con mis oídos, sino con mi espíritu. No era una voz audible, pero tampoco eran mis pensamientos. Era claro y firme: sé quieto y conóceme. Esa frase, tan sencilla y a la vez tan profunda, resonó en lo más profundo de mi ser. Me di cuenta de que había pasado tanto tiempo corriendo, buscando soluciones y luchando por mi cuenta, que nunca me había detenido realmente a estar quieta y a escuchar. En ese momento, comprendí que Dios no siempre se revela en medio del ruido y la agitación, sino en la calma, cuando nuestros corazones están dispuestos a escuchar. Pasé horas en ese lugar, simplemente disfrutando de esa paz, sin decir nada, solo estando presente. Fue el comienzo de algo nuevo, una etapa en la que entendí que Dios siempre había estado ahí, esperando pacientemente a que yo bajara el volumen del mundo para escuchar su susurro. El entrenamiento espiritual. Aprender a escuchar al Espíritu Santo no fue instantáneo. Fue un viaje lleno de descubrimientos y desafíos. Era como aprender un idioma nuevo, uno que requería paciencia, práctica y, sobre todo, un corazón dispuesto. Al principio, no sabía por dónde empezar, pero lo primero que entendí fue que escuchar a Dios no se trata solo de palabras, sino de estar en su presencia. Comencé por dedicar un tiempo específico cada día para estar a solas con Él. Esto no era fácil, porque mi mente estaba acostumbrada a divagar, a llenarse de pensamientos y preocupaciones. Pero el Espíritu Santo, con su infinita paciencia, me guió en este proceso. Me enseñó que no tenía que llenar esos momentos con palabras. Podía simplemente estar en silencio, esperando. Recuerdo que al principio mi mente se resistía. Los problemas cotidianos volvían a invadir mi mente. ¿Qué pasará con mis finanzas? ¿Y si no estoy haciendo lo suficiente? Pero entonces algo maravilloso comenzó a suceder. Cada vez que llevaba esos pensamientos a Dios, Él los reemplazaba con paz.
No era una solución inmediata a mis problemas, pero era como si me recordara: confía en mí, yo estoy en control. Un día, mientras leía la Biblia, un versículo saltó directamente a mi corazón. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27. Era como si Dios me estuviera diciendo: yo te conozco, no necesitas esforzarte tanto para escucharme, solo necesitas estar cerca de mí. Eso cambió todo. Dejé de intentar forzar una conexión y comencé a disfrutar de su presencia. En este proceso también aprendí a reconocer su voz. No era un sonido audible, sino un susurro interno, una certeza que no podía ignorar. Era como un suave impulso en mi corazón, guiándome hacia la dirección correcta. A veces, era tan simple como sentir paz acerca de una decisión, o tan claro como un pensamiento que surgía en mi mente con una convicción que sabía que no era mía. Hubo días en los que me sentía frustrado, en los que parecía que no escuchaba nada. Pero el Espíritu Santo me enseñó algo crucial. Escuchar no siempre significa recibir respuestas inmediatas. A veces, escuchar es simplemente estar dispuesto a esperar, a confiar en que Él hablará en su tiempo perfecto. Me di cuenta de que el silencio no es ausencia, sino preparación. Cada día, mientras seguía este entrenamiento espiritual, comencé a notar cambios. Mi mente estaba más tranquila, mis decisiones eran más claras, y mi corazón estaba lleno de una paz que nunca antes había experimentado. Era como si poco a poco estuviera aprendiendo a sintonizar con una frecuencia celestial que siempre había estado ahí, pero que yo nunca había sabido cómo captar. Las pruebas y el refinamiento. Las pruebas llegaron cuando menos las esperaba. Había comenzado a escuchar la voz del Espíritu Santo, pero ahora me encontraba en un terreno donde la fe debía ser puesta a prueba. Cada decisión, cada paso que daba en obediencia, parecía traer consigo un desafío aún mayor. Recuerdo una ocasión en particular que marcó profundamente mi caminar espiritual. Me enfrenté a una oportunidad financiera que a simple vista parecía perfecta. Todo el mundo a mi alrededor decía que debía tomarla, pero en mi corazón el Espíritu Santo me estaba advirtiendo: no es para ti. Esa advertencia no tenía sentido lógico. Decidí obedecer, aunque significara rechazar lo que parecía ser una gran bendición. Las críticas no se hicieron esperar. ¿Cómo puedes desperdiciar algo así?, me decían. Incluso yo luchaba con dudas, pero obedecí. Meses después, descubrí que aquella oportunidad estaba llena de trampas y que muchas personas que la tomaron enfrentaron grandes pérdidas. Fue entonces cuando comprendí que Dios me había protegido, incluso cuando yo no podía ver el peligro. Otro momento clave en mi refinamiento fue aprender a discernir su voz en medio de múltiples opciones. No todas las oportunidades vienen de Dios, y no todo consejo es sabio, aunque provenga de buenas intenciones. Esto me llevó a profundizar aún más en su palabra, porque cada prueba que enfrentaba me enseñaba que su voz nunca contradice lo que está escrito en las Escrituras. Era un proceso de aprendizaje continuo, de confiar en que su dirección siempre sería para mi bien, incluso cuando no entendía el porqué. Las pruebas no solo vinieron en forma de decisiones difíciles, sino también en momentos de espera. Había oraciones que parecía que no obtenían respuesta. Me encontraba clamando a Dios, pidiendo dirección, pero no escuchaba nada. Fue en esos momentos de silencio cuando el Espíritu Santo me enseñó la paciencia. Aprendí que no siempre se trata de recibir una respuesta inmediata, sino de confiar en su tiempo perfecto. Fue en esos periodos de espera donde mi fe creció más. El refinamiento no fue fácil, pero cada prueba fue una oportunidad para crecer, para fortalecer mi relación con Dios y para aprender a depender completamente de Él. Descubrí que las pruebas no son un castigo, sino una preparación. Son momentos en los que Dios nos moldea, quitando de nosotros aquello que no le agrada y transformándonos en personas más alineadas con su propósito. Los frutos de seguir su voz. A medida que comencé a seguir su voz de manera constante, algo extraordinario ocurrió. Mi vida se llenó de claridad y propósito. Las decisiones que antes parecían confusas ahora se tornaban evidentes. Aquellas puertas que durante mucho tiempo permanecieron cerradas comenzaron a abrirse con naturalidad, mientras otras, que no eran para mí, se cerraron sin que tuviera que esforzarme. Una de las primeras cosas que noté fue la paz interior que me acompañaba incluso en los momentos más difíciles.
Esa paz no dependía de mis circunstancias externas, sino de la certeza de que estaba caminando bajo su guía. Las preocupaciones que antes ocupaban mi mente día y noche comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por una confianza renovada en su fidelidad. Uno de los frutos más evidentes fue la restauración de mis relaciones personales. Aquellas conversaciones que antes terminaban en discusiones, ahora estaban llenas de entendimiento y reconciliación. Dios me mostró cómo hablar con amor y escuchar con paciencia, y esto transformó por completo la dinámica con mi familia y amigos. Comprendí que el Espíritu Santo no solo nos guía en decisiones grandes, sino también en cada interacción diaria. Otro cambio significativo fue en mis finanzas. No recibí una lluvia de dinero ni un milagro instantáneo, pero el Espíritu Santo me enseñó a ser sabio en mi administración y a confiar en que Él supliría todas mis necesidades. Cada paso de obediencia, por pequeño que pareciera, trajo consigo provisión en el momento justo. Aprendí que su plan siempre es mejor que el mío, aunque a veces requiera paciencia. Quizás uno de los testimonios más poderosos fue cómo el Espíritu Santo comenzó a usarme para impactar la vida de otros. Había momentos en los que sentía un impulso de llamar a alguien o de compartir una palabra específica con ellos, y al obedecer, veía cómo esas acciones aparentemente simples tenían un efecto profundo en sus vidas. No era yo, era Él obrando a través de mí. Esto me llenaba de gozo y reafirmaba que cuando seguimos su voz, nos convertimos en instrumentos de su amor. Los frutos de seguir su voz no se limitan a lo visible. Hay una transformación interna que ocurre cuando caminamos bajo su dirección. Mi carácter comenzó a ser moldeado. Las actitudes negativas, como la impaciencia y el orgullo, fueron reemplazadas por humildad y gratitud. Sentía como día a día me estaba convirtiendo en la persona que Dios había diseñado que fuera. Siguiendo su voz, entendí que no se trata de evitar los problemas, sino de enfrentarlos con la certeza de que Él está conmigo. Las pruebas seguían llegando, pero ahora las veía como oportunidades para crecer y para depender más de Él. Los frutos no eran solo para mí, eran una evidencia de su gloria y de lo que puede hacer en la vida de cualquiera que esté dispuesto a escuchar y obedecer. ¿Cómo puedes escuchar su voz? Escuchar la voz del Espíritu Santo puede parecer un misterio, pero en realidad es un proceso al alcance de todos. No se necesita un conocimiento profundo de teología ni una vida perfecta para comenzar a escucharle. Lo que se necesita es un corazón dispuesto, una mente abierta y un espíritu que anhele su guía. Aquí te compartiré cómo puedes hacerlo, basándome en lo que he aprendido a lo largo de mi caminar con Él. El primer paso es crear un espacio de silencio y tiempo a solas. Vivimos en un mundo lleno de distracciones, desde las notificaciones del teléfono hasta las preocupaciones constantes que inundan nuestra mente. Por eso, es crucial apartar un momento específico cada día para estar a solas con Dios. No necesitas un lugar especial. Puede ser tu habitación, un rincón tranquilo en casa o incluso un parque. Lo importante es que sea un espacio donde puedas desconectarte de todo lo demás y enfocarte en Él. Una vez que estés en ese lugar, comienza con una oración sencilla. Espíritu Santo, aquí estoy. Háblame, guíame y enséñame a escucharte. No necesitas usar palabras elaboradas. Lo más importante es que tus palabras sean sinceras, nacidas del corazón. Al principio, puede que no sientas nada especial, pero confía en que Dios está presente, porque su promesa es que nunca nos dejará ni nos desamparará. El siguiente paso es sumergirte en su palabra, la Biblia. Este es el principal canal a través del cual Dios habla. Al leer las Escrituras, te sorprenderás al encontrar pasajes que parecen hablar directamente a tu situación. La palabra de Dios tiene el poder de aclarar nuestra mente y dirigir nuestro camino. Mientras lees, pídele al Espíritu Santo que te revele lo que necesitas entender. Muchas veces, su voz será un recordatorio de un versículo que ya conoces o una nueva revelación que transformará tu perspectiva. Busca su paz como confirmación. Una de las formas más claras en que el Espíritu Santo guía es a través de la paz. Si estás considerando una decisión y sientes inquietud o ansiedad, es probable que esa no sea la dirección correcta. En cambio, cuando una opción está alineada con su voluntad, experimentarás una paz profunda,
incluso si la decisión parece difícil o desafiante a nivel humano. Aprender a confiar en esta paz requiere práctica, pero con el tiempo se convierte en una brújula interna invaluable. Otro aspecto crucial es obedecer en lo pequeño. Muchas veces, el Espíritu Santo nos guía con impulsos sutiles, un pensamiento de llamar a alguien, un deseo de orar por una situación específica o una sensación de evitar algo. Estos actos de obediencia, aunque parezcan insignificantes, son ejercicios que entrenan nuestro oído espiritual. Al seguir estas impresiones, nuestra sensibilidad a su voz se agudiza y nuestra confianza en su dirección crece. Por último, aprende a esperar en su tiempo perfecto. Vivimos en una sociedad que valora la inmediatez, pero Dios opera en un tiempo divino que muchas veces no coincide con nuestra urgencia. Cuando no escuches una respuesta inmediata, no te desesperes. El silencio no significa que Dios no está trabajando. Significa que está preparando algo mejor de lo que puedes imaginar. Aprende a descansar en su fidelidad, sabiendo que Él siempre responde en el momento perfecto. Una invitación personal. Hoy quiero hacerte una invitación especial, pero antes, permíteme decirte algo. No importa quién seas, dónde estés o qué estés enfrentando en este momento, el Espíritu Santo está dispuesto a encontrarse contigo. No busca perfección, logros o conocimientos. Busca un corazón dispuesto, alguien que diga, aquí estoy. ¿Estás dispuesto a dar ese paso? Tal vez has sentido que Dios está lejos, que no responde tus oraciones o que no eres digno de su guía. Déjame decirte algo, esas son mentiras. Dios está más cerca de lo que imaginas, y su amor no depende de tus méritos, sino de su gracia infinita. Si yo, en medio de mi caos y confusión, pude experimentar su dirección, tú también puedes hacerlo. Haz esta sencilla oración conmigo, desde lo más profundo de tu corazón. Espíritu Santo, aquí estoy. No tengo todas las respuestas, pero estoy dispuesto a escucharte. Enséñame a reconocer tu voz en medio del ruido. Guíame, moldéame y transforma mi vida. Hoy abro mi corazón para que habites en mí y me muestres el camino. No necesitas palabras elaboradas ni un ritual complicado. Lo único que Dios espera es sinceridad. Es en esa sencillez donde ocurre lo extraordinario. Quizás no escuches una respuesta inmediata, pero te aseguro que has dado el primer paso hacia una relación más profunda con Él. Te invito a que comiences hoy mismo. Aparta un tiempo, encuentra un lugar tranquilo y comienza a buscar su presencia. Puede ser difícil al principio, pero con cada momento que pases con Él, tu oído espiritual se agudizará. Recuerda que escuchar su voz es un proceso y, como todo en la vida, requiere práctica y paciencia. Pero te aseguro que cada esfuerzo valdrá la pena. Si este mensaje tocó tu corazón, no lo guardes para ti. Compártelo con alguien más que pueda necesitarlo. Y si tienes un testimonio o una experiencia que desees compartir, déjalo en los comentarios. Me encantaría saber cómo el Espíritu Santo está obrando en tu vida. Recuerda esto, Dios te ama más de lo que puedes imaginar, y su Espíritu está listo para guiarte en cada paso de tu camino. Hoy puede ser el comienzo de algo nuevo, una vida llena de propósito, paz y dirección divina. No dejes pasar esta oportunidad. Nos vemos en el próximo vídeo y que Dios te bendiga abundantemente. Escuchar la voz del Espíritu Santo es el mayor regalo que puedes recibir en esta vida. No solo te guía, sino que te transforma desde lo más profundo de tu ser. Él no te promete que la vida será fácil, pero sí te asegura que nunca estarás solo, que en cada decisión, en cada prueba y en cada paso que des, Él estará contigo. Hoy quiero que te lleves esta verdad contigo. Dios no está buscando a alguien perfecto, está buscando un corazón dispuesto. Alguien que diga, aquí estoy, Señor, envíame, guíame, moldéame. Porque cuando te dispones a escuchar su voz, comienzas a vivir el propósito para el cual fuiste creado. Tu vida cobra un nuevo significado, y las cosas que antes parecían imposibles se vuelven alcanzables. Quiero animarte a que no dejes que este mensaje quede aquí. Llévalo contigo, aplícalo a tu vida y compártelo con otros. Porque el mundo necesita personas que escuchen la voz del Espíritu Santo, que actúen en amor, en fe y en obediencia. Si has llegado hasta aquí,
déjame decirte que no es una casualidad. Dios tiene un propósito para ti y este momento es parte de ese plan. Mi oración es que, a partir de hoy, tu vida nunca vuelva a ser la misma, que cada día esté lleno de su presencia, de su guía y de su paz. Gracias por acompañarme en este viaje. Que Dios te bendiga abundantemente y recuerda, su voz está más cerca de lo que imaginas. Solo necesitas estar dispuesto a escuchar. Hasta el próximo video.